Shabbat Shalom, amada familia, que el Eterno Todopoderoso les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, a sus familias, a todos los hermanos de las dos casas de Israel, de las tribus dispersas y de aquellos justos de las naciones que buscan agradar a nuestro Padre que está en el cielo. El Eterno ha sido muy bueno y hasta el día de hoy nos permite llegar a la presente ocasión solemne, nuestro día de Shabbat, la señal, el pacto de Adonai con su pueblo. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Amados, es un pacto eterno, una señal de nuestro Padre, y damos gracias al Padre Celestial porque en este día nos ha convocado igualmente para compartir una enseñanza más con ustedes. En las próximas enseñanzas estaremos compartiendo, ampliando más el tema de la justificación en el Mesías, el nombre que le hemos dado a esta serie de enseñanzas. Y uno de los grandes motivos, amados hermanos, que tenemos para dar estas enseñanzas es para no olvidar cuál es el medio que nuestro Padre ha utilizado para que nosotros podamos ser justificados delante de su presencia, para que podamos tener arte y parte en la alianza, en el pacto, en el convenio que se hizo con Abraham Avino. Hoy en día estamos bajo la nueva alianza en el Mesías, a través de la fe, no a través de las obras, a través de la fe. Eso es importante. Y a medida que nosotros vayamos avanzando en estos temas acerca de lo que es la justificación en el Mesías y vamos a hablar un poco también de los atributos de Adonai, que vamos a poder entender cuál es nuestro rol en esta restauración y qué es lo que nos atañe. Hace poco terminamos la serie de enseñanzas de la doctrina del Mesías, en la cual estuvimos hablando de cuál es la línea más bíblica, estuvimos hablando de historia, estuvimos hablando de cuál es la línea de enseñanza que nos representa. Y esto es importante para poder saber quiénes somos en el Mesías. Y de la mano de esos temas que nos ayudan a entender nuestra identidad, somos hebreos, somos israelitas, somos nazarenos, porque creemos en las aspiraciones mesiánicas de Yahoshua de Nazaret, de Yahoshua el Nazareno. Y por ende, somos considerados nazarenos, somos considerados israelitas, somos considerados hebreos, gente con relación de pacto. Sin embargo, a medida que nosotros vayamos ampliando un poco este tema, vamos a entender muchas de las enseñanzas de la Torá, ahora manifestadas a través del Espíritu, que habló a través de las palabras de Shaul. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en la carta a los Gálatas, y siempre hay esta controversia y que vamos también a estar ampliando la carta a los Gálatas en esta serie de temas de la justificación en el Mesías. Siempre la gente piensa que allí se habla de si obedecer o no obedecer. El punto crucial y el enfoque mayormente de la carta a los Gálatas no es si el obedecer o no obedecer. El obedecer es obvio para un creyente, y lo digo con mucho respeto, con cuatro dedos de frente, como se dice por allí. Es obvio para un creyente que debemos obedecer al Eterno. El problema de la religiosidad es que se cae o de las doctrinas inventadas a los hombres, es en que hacen clasificación de lo que yo voy a obedecer porque esto ya no, o esto sí, y hacen como si el Eterno fuese un mentiroso al momento de quitar los mandamientos que él dio, o como si el Mesías fuese un mentiroso porque él dijo, yo no vine a quitar nada de esto, pero entonces ahora la gente dice que sí, que él vino a abolir, que la ley está abolida. Entonces, en la carta a los Gálatas no se habla de si obedecer o no obedecer, se habla de justificación. Es por cuál es el medio al cual se le está echando mano para poder justificarnos delante del Padre. Y ese es uno de mis objetivos con estas enseñanzas, porque veo con preocupación a muchos hermanos que se han olvidado de la puerta a la cual se nos abrió para que nosotros entráramos a la salvación, a ser partes del pacto, a ser partes del pueblo, a ser hebreos. ¿Cuál fue el medio que utilizó el Eterno para poder justificarnos y poder hacernos partícipes de algo de lo cual estábamos ajenos, como lo dice Efesios capítulo 2, que éramos ajenos a todo esto? Estábamos sin esperanza, sin Elohim en el mundo, pero a través del Mesías
nos hemos hecho partícipes de todo esto a través de la fe. Nuestros hermanos de casa de Judá, que no creen en Yahushua como el Mesías, tienen otra forma de acceder al Padre, de justificarse delante del Padre. Sin embargo, aquí es donde debemos aprender, entender y discernir cuál es la justificación que nuestro Mesías nos ofrece y que fue ampliada por Pablo, o nuestro Padre a través de su Hijo nos ofrece y que fue ampliada por Shaul. Por eso, uno de mis objetivos también es aclarar, porque, como lo dije hace un momento, porque una de mis preocupaciones es ver cómo muchos hermanos están utilizando cosas que sí, de nuestros hermanos de casa de Judá, que sin entender, están indirectamente e inconscientemente negando incluso la justificación que recibimos a través del Mesías por no entender ciertas cosas. No es que seamos los grandes sabios, es solamente que a veces se nos olvida las cosas. A veces se nos olvidan cómo es nuestra entrada y los principios fundamentales, elementales para poder ser justificados delante del Eterno y hacernos partícipes de todas estas provisiones que están allí en la Torá, no es por nuestras obras. Sin embargo, antes de dar comienzo, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin venaten lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah, b'shem Yahoshua HaMashiach. Amén, amén. Bendito eres Adonai Yahweh, nuestro poderoso, Rey del universo, que nos escogiste de dentro de todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres Adonai Yahweh, dador de la Torah. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Padre Celestial. Obra en nosotros, Padre bendito. Transfórmanos a través de un mejor entendimiento de tu palabra y guíanos con tu presencia divina. Padre, que estas enseñanzas no sean, Padre, palabras de hombre ni enseñanzas de hombre, sino que vengas dirigidas y transmitidas por tu Espíritu de Santidad. Habla a través nuestro para que podamos realmente ser merecedores de tu poder, de tu autoridad, de esa salvación, de tu favor, de tu gracia. Gracias te damos, Padre Celestial, y bendecimos a los varones y a las mujeres que de una u otra manera hemos aprendido y estamos transmitiendo aquello aprendido, porque tu palabra es poderosa y tu espíritu, Abacadosh, es la presencia divina que tú nos das para poder guiarnos ante todos estos asuntos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, por sus méritos. Amén, amén. Amados, vamos a comenzar leyendo una de las explicaciones más contundentes al respecto. Dice Romanos capítulo 3, versos del 23 al 31. Dice de la siguiente manera: porque todos pecaron y están privados de la gloria de Elohim. Son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mashiach Yahoshua. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre. Y así se demuestra que Adonai Yahweh es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Y el verso 26 dice, y así se demuestra que su justicia, pero en su justicia en el tiempo presente. De modo que él queda como justo y como justificador del que tiene fe en Yahushua. Así que, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué principio? ¿Por el de las obras? Claro que no, sino por el principio de la fe. Por eso sostenemos que al hombre se lo declara justo por la fe y no por las obras legales. ¿Acaso él es el Elohim de los judíos solamente? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Elohim quien declara justos por la fe a los circuncisos y también por la fe a los incircuncisos. Entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Muy importante. Amados, a través de la historia, nuestro Padre Celestial ha demostrado misericordia hacia los hombres, pero su rajem, su misericordia, desde un punto de vista humano, si lo podemos decir de esta manera, presenta un problema. El problema más grande en toda la Escritura. Toda la obra redentora, cada página de la Escritura tiene que ver con este punto. Y si uno estudia bien, estudia esas grandes figuras de la bendita palabra, vamos a ver algo entre ellos y entre su proclamación que no se encuentra mucho en el día de hoy. ¿Qué hacían ellos? Ellos se preocupaban bastante por un dilema. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia, la santidad, la verdad de Elohim con su amor
y con su misericordia y con su gracia. ¿Sabe usted cuál se puede o cuál es el que se puede considerar como el problema más grande de la escritura? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es ese dilema? Es que si Elohim es bueno, no te puede perdonar, ni a ti ni a mí. Si Elohim, nuestro Padre, es justo, no puede pasar por alto nuestro pecado. En Romanos capítulo 3, Shaul, el Shaliach, el apóstol Pablo, nos muestra que es el dilema más grande en toda la escritura. Es el problema filosófico, teológico más importante. Pero en el día de hoy, los morim, los maestros, los predicadores, los roanín, no hablan mucho de este dilema, si lo podemos llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque no estudian, por ejemplo, los atributos de Adonai. ¿Y por qué no estudian? No entienden lo que las escrituras dicen acerca, por ejemplo, del hombre. Pero un hombre que se dedica a conocer la voluntad de Adonai, a conocer a Elohim mismo, él se revela en las escrituras, no solamente hay una parte, sino todo lo que dice la Biblia acerca de Elohim. Si el mismo hombre se dedica a entender lo que la escritura dice acerca del hombre, entonces inmediatamente se va a encontrar o se va a presentar un problema tremendo. ¿Cómo puede un Elohim tan santo, tan justo, pasar por alto el pecado de todos los hombres? No hay una respuesta excepto en el madero. Recuerden, si Elohim es justo, ¿cómo puede él perdonarnos? Si él es amor, ¿cómo él puede pasar por alto nuestros pecados? En el madero, en Gólgota, allí la primera vez en la historia de toda la historia, hay una manifestación de la armonía de los atributos de Adonai en el madero. Si preguntáramos, ¿es Elohim justo? Y todos vamos a decir, claro que sí, Elohim nuestro Padre es justo. ¿Cómo lo sabemos? Derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó nuestro pecado. ¿Elohim es amor? Claro que sí. ¿Y cómo lo sabemos? Su Hijo tomó el lugar del pecador y sufrió y murió en nuestro lugar. En Romanos 3:23, amados, la escritura afirma que todos han pecado y que por eso todos hemos pecado y que por eso todos quedan bajo la condenación de un Elohim justo. Pero en el versículo 24, Shaul cambia de tema. Ahora está hablando acerca de los creyentes en Yahoshua como Mashiach y él dice que ahora estos creyentes son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mashiach Yahoshua. Primeramente, ¿qué significa la palabra justificación? Porque estamos hablando de la justificación en el Mesías. Hermanos, en la obra de la enseñanza, a veces creo que no andamos sabiamente. ¿Por qué lo digo? Muchas veces tratamos temas más grandes, tan grandes, cuando nuestros hermanos, los creyentes, no tienen una definición correcta de las doctrinas más importantes y más simples. Si yo voy, por ejemplo, a tu quejilá, a tu congregación, si yo le pregunto al hermano más humilde en tu congregación, define justificación, él realmente podría definir qué significa la justificación o tú realmente en este momento puedes definir bíblicamente lo que significa la palabra justificación. Y estos no son términos para teólogos, para jajamín, para sabios, son términos que para cada persona que ha sido redimida por la sangre de Mashiach. Y como pastores, morín, roanín, mebazerín, portadores de la buena nueva, como predicadores, nosotros tenemos que esforzarnos, luchar para explicar claramente lo que cada término significa: redención, rescate, propiciación, justificación, santificación. Todos nuestros hermanos tienen que saber qué significan estos conceptos. Y muchas veces enseñamos conceptos avanzados o profundos de la escritura y eso está bien. Pero ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar estos conceptos cuando los hermanos ni entienden la doctrina de la justificación?
Y muchas veces, por no entender, caen a merced de ciertas líneas de pensamiento, donde hay una línea muy delgada entre considerar o mantenernos a través de la fe, a través, entender que somos justificados a través de la fe, o actuar como si nuestra justificación dependiera de las obras. Y eso fue uno de los grandes debates o problemas que tuvo Shaul, por ejemplo, con la gente de Gálatas. Tenemos, amados, que no solamente usar palabras, tenemos que definir esas palabras, pero para definir esas palabras tenemos que saber nosotros lo que significa. Y es la lucha del maestro no aprender a predicar a otros líderes o maestros, sino predicar al hombre. Entonces, Shaul, Pablo, dice, siendo justificados. ¿Qué significa la palabra justificación o la palabra justificar? Amado, es un término legal. Es un término de la jurisprudencia de la bendita Torá. Es un término forense. El momento en que una persona confía salvíficamente en el Mesías Yahoshua como el medio, como el hijo de Elohim, entonces Adonai lo declara legalmente justo ante él. Y no más o menos justo, sino completamente justo en el Mesías. Y allí es donde viene, los beneficios de ser declarados justos por la fe, que de esos beneficios vamos a estar hablando posteriormente en estas enseñanzas. ¿Cuáles son esos beneficios que se obtienen por la fe, pero tienen legalidad en la bendita palabra de nuestro Padre? Y se nos cuenta por justicia que cuando literalmente no lo hacemos, es contado delante de la jurisprudencia de la Torá como si lo hiciéramos. Y vamos a dar varios ejemplos al respecto. No necesitamos nada más para ser justificados delante de Adonai, sino la fe en Yahoshua, nuestro santo maestro. Y entonces, ¿qué hace Elohim? Lo declara legalmente, perfectamente justo. El momento en que una persona confía en el maestro Yahoshua HaMashiach, Elohim lo declara ante él legalmente, perfectamente justo, y Elohim lo trata como justo. Y esta, amados, esa es la gran confianza del creyente, que aun cuando nuestro Padre nos disciplina, no nos disciplina con ira, sino con amor, y su disposición hacia nosotros no ha cambiado. Nos ama, porque nuestra posición ante él es perfecta, porque se basa en la obra perfecta de nuestro maestro Yahoshua el Mesías. Entonces, ¿qué hace Elohim? Nos declara legalmente justos y nos trata como justos. Pero ¿cómo puede hacer eso? Porque en el madero, en el Gólgota, Elohim imputó el pecado de su pueblo a su hijo y lo declaró culpable. Y lo trató como culpable, aplastándole bajo su ira. Pueden aquí ver el intercambio que hubo. Y este es el cimiento de nuestra salvación, la base. Y si la base no está bien, entonces todo lo demás no está bien. Por eso nunca debemos de olvidarnos de la base y entender qué beneficios trae esa base. Porque si al momento de yo tener la base que me justifica delante del Eterno y me aporta la entrada al pacto, al pueblo, por la fe, entonces si yo hago algo que amerita una obra, incluso exigida por la Torah, pero que ya yo la tengo por la fe. Por eso dijo Shaul, invalidamos la Torah por la fe de ninguna manera. Claro que no, estamos confirmando la Torah. Si yo soy justificado delante del Eterno por mi fe en el Mashiach y ahora entro al pacto por la fe, no por las obras, por la fe, soy partícipe del pacto, soy partícipe del pueblo. Esa fe y esa justificación, como trae esos beneficios, y en la simiente de Abraham las naciones serán benditas, y ahora yo soy incluido en el pacto. Si yo hago algo que necesita una obra de mi parte, pero que ya la tengo aquí a través de la fe en Mashiach, si yo hago una obra que amerita
que, por ejemplo, en la Torá se dispone, en la jurisprudencia de la Torá se dispone que yo, para poder ser partícipe del pueblo, debo hacer esta obra, pero que ya yo la obtuve en el Mesías a través de la fe. Si yo hago esto, es como si yo estuviese diciendo que no me alcanzó la justificación del Mesías. Y esto es importante. Este es el trasfondo de la justificación en el Mesías, porque no solamente es que se nos justifica para salvación, no solamente es que no solamente se añade que se nos justifica para salvación, sino que ahora obtenemos también beneficios a través de la fe. Shaul dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Mashiach Yahushua. Justificados gratuitamente por su gracia. Recordemos primero, aparte, ¿qué es la gracia? La gracia no es una licencia para ahora no obedecer los mandamientos. No, no, no. Es que no había nada que pudiese justificarnos delante del Padre en el código de la Torá. La Torá no provee, no da provisión para hacer expiación por los pecados que nosotros teníamos, por esos pecados de muerte. ¿Qué dice la Torá? Una persona que comete un pecado de muerte como idolatría, blasfemias, violación de Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Torá? Muerte. La Torá no nos da ninguna provisión. Nuestro Padre envió una provisión fuera de la Torá para un favor que no merecíamos, para que nosotros pudiésemos ser salvos por ello. Y eso es lo que se conoce como la gracia. Ahora, una vez siendo salvados de esa condenación, ¿qué hacemos? ¿Seguimos violando el Shabbat? ¿Seguimos violando los mandamientos? ¿Seguimos comiendo cualquier animal con la excusa de que el Pedro mata y come, no entendiendo a lo que se estaba refiriendo, que ahora con la oración todo se puede santificar, no tomando en cuenta primero lo que dice la palabra del Eterno, con esas excusas baratas de la religión? No, caeríamos otra vez en la misma condena. Entonces, recordemos primero que esto es justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Shaul era judío, Shaul era hebreo, Pablo. Y cuando un hebreo, cuando un judío quería enfatizar algo que hacía, repite, repite, repite y repite, hace endiades, hace hipérboles, hace exageraciones, utiliza distintas palabras para definir un mismo término o acumula conceptos y términos en una sola frase que significan lo mismo. Y a veces repiten la misma palabra. Por eso nosotros conseguimos en el Mateo Hebreo de Shentov, y en Mateo Hebreo dice, vehemet, vehemet, ¿sí? Bayomer, algo por el estilo. Dice, y entonces la Reina Valeria dice, de cierto te digo, de verdad te digo. Pero no significa que tenemos que decir, de cierto te digo, o de verdad te digo. No, eso no es lo que significa, sino que está enfatizando Mashiach, y lo que él en español diría, en verdad le digo a ustedes, haciendo un énfasis, esa palabra en la cultura hebrea, decir vehemet, vehemet, préstenme atención a la verdad que les voy a colocar delante de ustedes. Pero en este caso, ¿qué está haciendo Shaul? Shaul está amontonando un término, una frase, para enfatizar algo. Y Shaul usa su retórica, está diciendo, dice, siendo justificados, escuchen muy bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cuando nosotros analizamos esta frase en este contexto, Shaul está redundando. Es casi una repetición, justificados, gratis, gracia, todo eso son favores inmerecidos. La palabra, por ejemplo, la palabra gratuitamente se traduce de una palabra que significa que es algo sin causa, sin intercambio. Es decir, que no hay algo para intercambiar, no hay una causa legal. Sin causa es igual a gratuitamente en este contexto. Y vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 15, verso 25. Juan capítulo 15, verso 25 dice, pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin causa, sin motivo, me aborrecieron. Amados, Mashiach nunca le dio a nadie causa para aborrecerle. Nunca. Ninguna razón le dio a nadie para que lo aborrecieran. De la misma forma, nosotros nunca le hemos dado a Elohim una causa para justificarnos. Solamente hemos dado a nuestro Padre Celestial una razón
para condenarnos. Entonces, podemos ver que la salvación de nuestro Padre es algo muy importante y podemos decir entonces que hay una religión, vamos a llamarlo así, de gracia y hay una religión de obras. Hay muchas, ¿no? Pero vamos a definir gracia y obras. ¿Qué significa esto? Nuestra fe en Yahushua como el Mesías se encuentra, por ejemplo, en la categoría de la gracia, de la justificación por la fe, por la gracia. Y entonces todas las demás religiones, sí, se encuentran en la categoría de las obras. Le voy a dar un ejemplo y espero que no se escandalicen, ¿no? Vamos a decir que soy, por ejemplo, un reportero y yo entrevisto, por ejemplo, a un musulmán, a un judío ortodoxo y a una persona que es salva por la fe en el Mesías de Adonai, un nazareno, ¿sí? Un creyente, pero un creyente de esos verdaderos, ¿no? Yo sé que bastante difíciles de encontrar hoy en día, pero cuando uno lo encuentra, uno lo sabe. Entonces, como reportero, yo le pregunto, por ejemplo, primero al musulmán, señor musulmán, si usted ahora mismo muriera, ¿a dónde iría? Y él me dice, al paraíso. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Porque déjenme colocar un momento aquí el teléfono en silencio, me disculpan ustedes. Muy bien. Entonces el musulmán me dice, voy al paraíso. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Y entonces él dice, porque amo el Corán, he leído el Corán, yo doy limosnas a los pobres, yo he visitado los lugares santos, yo soy un hombre justo, yo iría al paraíso. Yo le digo, está bien, entiendo tu perspectiva. Señor judío ortodoxo, si usted ortodoxo, hoy conforme piensa el judío moderno, ortodoxo, después de Yohanan Zakkai para acá, ¿sí? Señor judío ortodoxo, si usted muriera ahora mismo, ¿a dónde iría? Él me responde al camino de los justos, yo iría al paraíso. ¿Por qué? Bueno, yo amo la Torá de Elohim, yo estudio la ley de Elohim, yo busco someterme a la ley de Elohim, soy un hombre justo. Si yo muero, yo me voy al cielo. Ah, está bien, entiendo. Luego vengo como reportero al Nazareno, al redimido por Mashiach, sea nativo o sea injertado, converso. Le digo, señor Nazareno, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me responde con gozo, me dice, yo sería salvo y resucitaría en la primera redención para esperar a mi rey nuevamente y gobernar a sus pies. Yo le pregunto, ¿por qué? Entonces él me dice, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si Adonai tomara en cuenta mis pecados, no podría mantenerme en pie ante él. Entonces, ¿qué hago yo? Yo como reportero le digo, señor, a ver, señor Nazareno, no entiendo. Al judío sí lo entiendo. Él va a ir al cielo porque dice que es un hombre justo, tiene mérito. Y el musulmán también yo lo entiendo porque él dice que es un buen musulmán, da limosnas, tiene mérito, es un hombre justo. Yo entiendo a los dos, pero señor Nazareno, yo no lo entiendo a usted, porque usted me está diciendo que usted va a ser salvo y redimido, aunque no tenga méritos, aunque merezca lo opuesto. ¿Cómo puede ser? Y el nazareno me va a mirar y me va a decir, porque yo soy salvo por causa de las virtudes y excelencias y méritos de otro, mi amo Yahushua HaMashiach, que vivió la vida perfecta, que no pude vivir, que murió en el lugar de los pecadores y pagó la pena contra mí. Y todo tiene que ver con la obra redentora del Mesías, la persona y obra del Mesías. ¿Estamos entendiendo? Todos los que podamos estar viendo esta enseñanza o escuchando esta enseñanza, todos, el momento más justo de tu vida, junto con el mío, más bondadoso de tu vida, las obras más buenas que tú hayas hecho en toda tu vida, todo eso lo vamos a unir. Eso no añade absolutamente nada a la obra redentora de nuestro Mesías. No nos da absolutamente nada de mérito
para ser justificados delante del Padre. Ni siquiera de uno de nosotros. Todas las obras las vamos a acumular para que uno de nosotros pueda obtener algún tipo de justificación delante del Eterno, y no alcanzan para nada, no añaden nada. Dijo el profeta, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y yo empecé hablando de un dilema. Si Elohim es justo, ¿cómo puede Elohim perdonar al pecador? En Romanos, el capítulo 3, Pablo dice en el verso 26, y así se demuestra su justicia en el tiempo presente. De modo que él, quien, nuestro Padre, Adonai Yahweh Sebaot, queda como justo y como justificador del que tiene fe en Yahushua. Entonces, amados, una pequeña, una pequeña interrupción técnica por acá. Deme un segundo, por favor, y ya vamos a continuar. Muy bien. Entonces, amados, ese es el problema o el dilema que Shaul o que se presenta acá. Y la respuesta siempre la vamos a conseguir en nuestro santo maestro Yahoshua, el Mesías, ¿sí? Pero lo que quiero hacer en este momento, amados, es demostrarle que esta doctrina de la justificación no es una doctrina nueva y no es un problema que se manifiesta solamente en el nuevo pacto, si lo podemos llamar problema, ¿no? Lo estamos entendiendo. Yo sé que los hermanos que creen en Yahoshua como el Mesías entienden lo que les estoy hablando. Vamos a pasar por algunos textos, por ejemplo, en el Antiguo Pacto, en la Torá, y vamos a mostrarle que desde la caída del hombre, esto ha sido un problema, un dilema muy importante que solo encuentra su respuesta en Yahoshua HaMashiach. Vamos a leer Shemot capítulo 34, versos del 6 al 7. Esto es lo que se conoce en el judaísmo o en la fe hebrea moderna como las Zelihot. Las Zelihot son son rezos que se hacen en los cuales se toman los atributos del Eterno y se basan en estos pasajes que vamos a leer y que se leen por lo general en el mes sexto, camino a Yom Kippur, 40 días antes o por todo lo que es el mes sexto antes de Yom Kippur. Vamos a leer Shemot 34, versos del 6 al 7. Dice: Adonai Yahweh pasó delante de él y proclamó: Yahweh, Yahweh, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la milésima generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero que no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos sobre la tercera y la cuarta generación. Muy bien. Muchos, amados, muchos sabios creen que esta es una de las revelaciones de Elohim más grandes que tenemos en el antiguo pacto, ¿sí? Adonai Yahweh baja del cielo, en tal caso representando a través de un malaj, de un mensajero, y Elohim proclama quién es. ¿Y qué es lo que dice? Primeramente, él habla de su carácter, que es compasivo, que es clemente, que es lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, ¿sí? Después habla de su carácter, de sus atributos. Él habla de las obras que salen de sus atributos. Vamos a ver qué nos dice el verso 7 para repetirlo nuevamente. Dice, a la parte A, dice que extiende la bondad hasta la milésima generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado. ¿Sí? Perdona la maldad, la transgresión y el pecado. ¿Por causa de quién es un Elohim de amor, de gracia, de misericordia, que desea demostrar misericordia? ¿Qué es lo que él hace? Él perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Y muchas veces cuando una persona comienza a estudiar la escritura y ve algo como iniquidad, como transgresión, como pecado, ¿qué hace las personas por lo general? Tratan de discernir los detalles en el significado de cada palabra, lo que está tratando de decir, lo que se expresa en ese momento, pero no es la manera correcta de entender este texto. ¿Por qué? En la escritura hebrea, lo que se hace es que cuando se quiere enfatizar, lo dije hace un momento, alguna frase, alguna palabra, se amontonan los términos uno sobre otro para enfatizar una verdad central. Y por medio de decir, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, lo que nuestro Padre está diciendo es que Él perdona todo tipo o género de pecado. Él es un Elohim abundante en gracia, en misericordia y en amor. Está dispuesto a perdonar
todo tipo de pecado, todo género de pecado. Es lo que hace. Es un Elohim que perdona. Hasta ahora todo está bien, ¿verdad? Pero llegamos a la última parte del verso 7. Dice que no tendrá por inocente al culpable. Si ustedes están leyendo correctamente con discernimiento, ustedes inmediatamente deben notar que aquí pareciera haber una aparente contradicción. Primero, Elohim se revela como un Elohim que perdona todo tipo de género de pecados, sin excepción, y a la vez, nuestro Padre dice que va a condenar y castigar todo tipo de género y de pecado, sin excepción. Elohim perdona todos los pecados y Elohim castiga todos sus pecados. ¿Cómo puede ser? Perdona y castiga. Parece imposible, ¿verdad? Hasta que se presenta nuestro Mesías Yahoshua en el madero. Amados, Elohim va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. Escuchen muy bien, nuestro Padre Celestial va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. No debes pensar que nuestro Padre no va a castigar tu pecado. Elohim va a castigar todo pecado desde Adán. Pero los que creemos en la obra redentora de Mashiach, los que creen en la vida, la muerte y la resurrección de Mashiach, Elohim ha castigado cada uno de sus pecados, de mi pecado, en el madero, cuando derramó su ira sobre su Hijo. Los que rechazan al Hijo, Elohim los castigará su pecado por toda la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nunca el pecado queda sin castigo. Nunca. Tu pecado tiene consecuencias. Tu pecado tiene castigo. Si no vas a Mashiach como el medio de expiación dado por Elohim, entonces tú vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Con arrepentimiento, con teshuvah genuino. Necesitamos entender algunas cosas muy importantes, amados hermanos. Necesitamos entender algo que Elohim va a castigar tu pecado, lo ha hecho en Mashiach para ser salvo, para poder obtener justificación, para ser salvos de la condena. Pero para ser salvo, el hombre tiene que ser más que perdonado. Y de alguna forma, nosotros somos salvos por medio de las obras. Ya va, no me vayan a lanzar tomates todavía. De alguna forma, el hombre también se salva por medio de las obras, pero no por medio de nuestras obras, por medio de las obras de Yahoshua el Mesías. A favor de nosotros, alguien tenía que cumplir las demandas. Con su vida, que es perfecta, Mashiach cumplió esas demandas. Él cumplió las demandas a favor de nosotros. Alguien tuvo que morir, él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Mashiach hizo todo. Y hasta este punto, mis amados hermanos, en esta pequeña clase, en esta pequeña enseñanza, esta corta enseñanza, hemos entendido un poco de lo que es ser justificados por medio del Mesías. Hasta este momento podemos entender que la justificación viene de parte de nuestro Mesías. ¿Sí? Es muy importante, amado hermano y amada hermana que me escuchas, que entendamos que la justificación delante del Padre, así como Abraham vino, así como le creyó a nuestro Padre Celestial, Shaul también relata que nosotros hemos creído y se nos es contada nuestra fe, así como a Abraham se le contó su fe por justicia, a nosotros también nos va a suceder lo mismo, o nos sucede lo mismo. Nuestra fe se nos cuenta por justicia, justicia de la Torah. Cuando nosotros en nuestras manos es imposible que podamos hacer las cosas, se nos cuenta como si lo hubiésemos hecho en Mashiach Yahoshua. Y esto es importante entenderlo, porque hoy en día la fe hebrea, debido a las líneas de pensamiento que existen, hay algunos que están culminando en acercarse al Eterno, no echando mano a Zehut Mashiach, a los méritos de Mashiach, sino echando mano a sus propias obras, pensando como si esas obras los fuesen a acercar al Padre. Y eso no es así. Y para ello, amados hermanos, lo vamos a estar ampliando en las próximas enseñanzas. Adicionalmente, yo quiero
orar por ti en este momento y pedirle al Padre que te ayude y que nos ayude a cada uno de nosotros a nunca zafarnos del camino de la redención a través del Mesías. Porque desde hace unos cuantos años hemos estado lidiando con una apostasía que se ha levantado en la casa de Israel y también en la casa de Judá, pero más en la casa de Israel que está retornando, por no entender y por olvidarse, primero por no entender los conceptos de justificación, quiénes son en el Mesías y a través del Mesías, y por olvidarse que la Torá no justifica al pecador, porque la Torá es de obras, no es de fe. Pero nosotros somos salvos no por la Torá, sino por la fe. Pero eso no significa que no debamos obedecer nuestra sagrada Torá. Todo lo contrario. Ahora que estamos dentro del pueblo, tenemos la obligación de obedecer a Adonai a través de su voluntad que se expresa total y netamente en la Torá. Y esto es importante. O sin embargo, mejor dicho, hay algo que añade el que nosotros seamos salvos, redimidos y justificados a través de la fe. Y que es algo importante para que nosotros podamos entender nuestro pase al pueblo de Israel a través de la fe, no a través de las obras. ¿Qué son las obras en este contexto? ¿Qué son las obras en ese sentido? Y es lo que vamos a estar compartiendo en las próximas enseñanzas. Padre bendito, en este momento yo te pido, Padre amado, por cada uno de los hermanos y hermanas que buscan tu nombre, que buscan tu rostro, Padre celestial, que tú les des al 100 por 1, Padre bendito, de bendiciones, Padre, sobre ellos. Abba, que tú les puedas mostrar, Padre bendito, cada uno de los rincones de tu palabra para que puedan entender y acercarte a ti cada vez más, echando mano a los méritos de Mashiach, no dejándolo de lado, sino que sus méritos sean los que los catapulten a acercarse a ti. Padre, que no confíen en sus propias obras, que no confiemos en nuestras propias obras. Ayúdanos en este camino de redención. Ayúdanos, Padre Celestial, a limpiar nuestras vidas para así también ayudar a limpiar a los demás, porque deseamos que prontamente venga tu reino a través de tu justo Mesías Yahushua, en el cual esperamos, Padre Celestial, porque el Espíritu y la novia dicen, ven. Nosotros decimos, ven, porque somos partícipes de la novia de Mashiach. Ven, Adón Mashiach, envíalo pronto, Padre, pues necesitamos prontamente la redención eterna. Te damos gracias en los méritos de nuestro Santo Maestro, Zehud Yahushua Meshijenu. Amén, amén. Amados, recuerden que tenemos una obra, tenemos un ministerio, tenemos una causa, que es buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirles, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de las plagas, de los castigos que van a venir sobre la gran ramera y sus hijas. Y les invitamos a que se unan a nosotros en esta causa, a orar por nosotros, a clamar al Eterno por este ministerio que humildemente, sencillamente, buscamos colocar ese granito de arena a esta restauración prometida. Y también les pedimos no solamente de sus oraciones, sino también de sus ofrendas voluntarias, sean diezmos voluntarios, donativos, lo que ustedes esté en su corazón y a su alcance hacer para poder ayudar a los menos privilegiados, a los que están en necesidad, a los que están enfermos, a los que están pasando por alguna circunstancia económica, que nosotros podamos proveer o que seamos los portavoces de que el Eterno ha alumbrado en tu vida y está bendiciendo tu vida y que de esa manera esa bendición se ha expresado a los menos privilegiados. Que el Eterno, que es bueno, te multiplique a 100 por 1. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Amados, les deseo un Shabbat de mucha bendición y una semana que ya está entrando de abundancia, de prosperidad, de bendición, de estudio de la palabra, de mucha oración en el nombre de Yahushua, nuestro Mesías. Shabbat Shalom para todos.